Hemos dicho que la bendición y la maldición proceden de Dios. La palabra bendición significa que hay una expresión que empodera. Bendecir significa decir bien. Hemos visto en las últimas semanas que hay dos elementos o dos objetos que son sagrados y que traen bendición en sí mismo. El primero es la palabra del Señor, que es la Biblia. Cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos escuchando la voz del Señor. El segundo objeto es la cena del Señor. No hay otro objeto de bendición que la Biblia mencione. Ni siquiera el aceite, porque ustedes recuerdan que el aceite fue usado como un símbolo del Espíritu Santo para que cuando los enfermos pidiesen oración, entonces los ancianos de la iglesia les unjan con aceite y ellos entonces serán sanados. Esa es la promesa bíblica. Sin embargo, el aceite en sí mismo no es un objeto bíblicamente hablando de bendición. La Biblia menciona que hay dos objetos, la palabra de Dios y la copa de bendición, que es la cena. Ahora bien, quiero que entienda que sin duda alguna de Dios proceden todas las cosas, todo procede de Dios. Este texto bíblico fue escrito por Salomón, el rey más sabio que ha existido en la humanidad. Pero esta sabiduría de Salomón estuvo dirigida por su padre David. Cuando Salomón escribió el libro de los Proverbios, él aclara que estos dichos que él está escribiendo son los dichos con que su papá y su mamá lo educaron. Es como si usted cogiera todas esas premisas que en su casa le enseñaron. ¿Se acuerda que en nuestra casa nos decían cosas como ver y no tocar se llama? Entonces es como si hiciéramos un libro con todas esas cosas que nos enseñaran y escribiéramos un libro. David, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, educó a Salomón porque él quería que fuera un buen rey. Y la palabra de Dios dice que David escribió estos textos, y aquí hay algo que es profundamente importante. David le enseñó a su hijo Salomón y a todos nosotros, dirigido por el Espíritu Santo, que tanto la maldición como la bendición proceden del Señor. Y él dice: la maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Paremos un momento acá. ¿Se ha dado cuenta lo que ha pasado en nuestro país, por ejemplo, con el narcotráfico? Durante varias décadas, el narcotráfico ha marcado en gran medida la forma de concebir la economía de nuestro país. Hasta hace algunos años a los mafiosos se les conocía como mafiosos de cuello blanco. Gente que tenía empresas, gente que traficaba, pero que vivían en medio de la sociedad. Luego se levanta el tan famoso Pablo Escobar y trae una revolución de tal forma que la opulencia, la extravagancia, las riquezas se convirtieron en el motor jalonador que lastimosamente hoy nuestra cultura tiene. Hoy muchas personas quieren trabajar poco y tener grandes ganancias. Hoy nuestros jóvenes no quieren ir a la escuela y a la universidad porque quieren enriquecerse por medio del sicariato, la extorsión, el microtráfico. Pero creo que ustedes han visto en los medios nacionales lo que significa, por ejemplo, la persecución de la justicia o del Estado colombiano a un narcotraficante. Esta semana escuchaba en los medios de información que uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia, uno de los Rodríguez Orejuela, un señor que está detenido hace un poco más de 20 años en los Estados Unidos, ahora ha cumplido 81 años, le ha dicho a la justicia de los Estados Unidos: por favor, denme libertad porque estoy enfermo de cáncer terminal. Esta semana en los medios de comunicación se nos dijo, por ejemplo, se nos informó acerca de la muerte del famoso jefe de sicarios del señor Pablo Escobar, alias Popeye, John Jairo Velázquez. Y ustedes vieron las imágenes de cómo murió este hombre. Ese cáncer de estómago en realidad lo consumió. Ahora bien, en el Estado colombiano, por ejemplo,
El gobierno normalmente tiene la tendencia a perseguir los bienes del narcotraficante. Y usted se da cuenta que cuando confiscan esos bienes son mansiones que inclusive llegaron a ponerles baños con oro. Cuando abrías la llave estaban hechos de oro, mármol y cosas que son absolutamente costosas. Pero cuando pasa el tiempo, los medios nos empiezan a informar también acerca de lo que ha sucedido con esos inmuebles o con esas capturas o con esos bienes que se confiscan. ¿Y se han dado cuenta ustedes que todo eso termina deteriorado? Sin ventanas, con las puertas caídas, las paredes mohosas. Y la gente empieza a decir que cuando va a esos lugares sienten una terrible influencia espiritual, como si espíritus de muerte estuvieran ahí. ¿Por qué pasa eso? La Biblia nos da la respuesta. La maldición del Señor cae sobre la casa del malvado. Y aquí cuando habla de casa, está hablando de todo el conjunto de bienes de una persona. Eso incluye su esposa, sus hijos, sus descendientes. La Biblia habla que Dios ha dicho que cuando alguien es malvado, la maldición lo puede perseguir hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, en este texto también nos está diciendo la parte buena, y es que la bendición del Señor cae sobre el hogar de los justos. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿y quién es justo? ¿Cómo definimos el concepto de justo? La Biblia define el concepto de justo como aquella persona que ha puesto su confianza en Jesucristo el Señor y gracias a que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, ahora hace parte de la familia de Dios. De tal forma que justo no es necesariamente una persona que trabaje dignamente, no es necesariamente una persona que nunca haya cometido un delito. En la Biblia, la justicia está limitada al siguiente concepto: creer en Jesucristo el Señor como único Dios y Salvador. Esa es la justicia que procede de la fe. Pregunto, ¿creen ustedes en Jesucristo el Señor? ¿Es Jesucristo el Señor su Salvador? ¿Sabe usted que solo por medio de Cristo Jesús puede ser salvo? ¿Sabe usted que solo el sacrificio de Cristo le limpia a usted de sus pecados? Si usted cree eso, entonces usted es una persona que Dios mismo define como justo. En Romanos el apóstol Pablo escribe y dice: Abraham le creyó a Dios y eso se le tomó por justicia. Entonces, ¿qué debemos nosotros esperar en relación a Dios? ¿La maldición o la bendición? Todo dependerá de cómo vivamos nosotros. Si vivimos como malvados, hay una maldición que viene de parte del Señor. Si vivimos como justos, es decir, centrados en Jesucristo el Señor, convencidos en su palabra, alimentándonos de su palabra, en comunión por medio del vino con la sangre y del pan con el cuerpo que es la iglesia, en expectativa de esperanza del regreso del Señor Jesucristo, usted además ha sido galardonado o recompensado, inclusive permítame usar la palabra en la cual redundaré, bendecido con la bendición de Dios. Esto no es para todo el mundo, esto es para las personas que han puesto su fe en Jesucristo el Señor. Alguien dirá, bueno, pues yo no necesito mucho a Cristo Jesús porque yo tengo una profesión, yo tengo algo en lo que me puedo desarrollar y tener riqueza, y quiero que sepa, no importa de dónde proceda el bienestar que usted está buscando, porque en últimas todas las cosas proceden de Dios, ni siquiera de usted mismo, ni siquiera de su mano, ni siquiera de sus fuerzas. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 8, versículos 5 y 6, dice: pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra,
Y dice él, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, y permítanme esto, Pablo no está afirmando que en realidad es que haya mucha gente o muchos dioses. Pablo lo que está diciendo es, en el concepto del ser humano se ha creado dioses por todo, señores por todo. Así que usted ve que la gente adora a diferentes dioses, la gente incluso adora al sol como un dios, a la luna como un dios, adora a las estrellas como un dios, adora a sus parientes muertos como si fueran un dios. Hay gente que dice, ay, le voy a prender una velita a mi abuelita que era tan buena para que me dé un regalito. Y la gente empieza a decir que ese es un concepto de Dios. Y Pablo dice, mire, aunque haya muchas de esas creencias, versículo 6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Diga conmigo, hay un solo Dios y hay un solo Señor. Aplaudimos esta mañana el nombre de Jesús. Sin embargo, aunque todo procede de Dios, Dios ha delegado autoridades, humanamente hablando, de las cuales puede proceder su bendición. En primer lugar, quiero que hablemos de Dios mismo como fuente de bendición. Dios mismo como fuente de bendición. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Esta mañana estamos hablando, este mensaje se llama Fuentes de Bendición. Fuentes de bendición. Usted que está tomando nota, ponga el título ahí, Fuentes de bendición. Y estamos diciendo, la primera fuente de bendición es Dios mismo. Entonces aquí Santiago está diciendo, mire, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Cuando estamos hablando de bendición, estamos diciendo de la necesidad que cada uno de nosotros tiene de poder tener en esta vida humana unas características que le lleven a estar apartado del mal, del hambre, de la necesidad, de la enfermedad, de la esterilidad, de la depresión, de la locura, de todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales. Decía hace algunas semanas, ¿por qué necesitamos la bendición de Dios? Por una razón, porque la tierra está bajo maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ustedes recuerdan que Dios maldijo a la serpiente? Dios reprendió a la mujer con maldición diciéndole que aumentaría los dolores cuando diera el parto, pero cuando fue a hablar con el hombre, Dios no maldijo al hombre, sino que le dijo, por tu culpa, maldita será la tierra. Te producirá cardos y espinos, con el sudor de tu frente tendrás que ganar el pan de tu sustento. Así que la tierra está en maldición. Seamos sinceros, por más próspero que sea un negocio, todos necesitamos ese ingrediente en el cual Dios certifica que ese negocio verdaderamente prosperará. Por más bueno que sea un tratamiento médico en una enfermedad, todos necesitamos como bendición de Dios que Él garantice que nuestro cuerpo resistirá el tratamiento médico. Esa es la bendición de Dios. La Biblia dice, entre otras cosas, que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Así que no podemos confundir riqueza con bendición. Hay mucha gente que está rica, pero está llena de tristeza. Hay mucha gente que está llena de bienes, pero no está satisfecha. Hay mucha gente que, como usted y yo, no tenemos un avión privado, ni un helicóptero privado para después del culto irnos para Cartagena a almorzar. No podemos viajar todos los fines de semana. Inclusive es posible que muchos esta mañana no tengamos ni un peso en el bolsillo, pero tenemos algo que procede de Dios, su bendición, su bendición. ¿Y por qué nos bendice Dios? ¿Cuáles son las causas bíblicas para que Dios nos bendiga? Y en primer lugar, la pertenencia.
Ponlo por favor atrás para que tomen nota. Causas bíblicas de la bendición. Causas bíblicas de la bendición. En primer lugar, la pertenencia. ¿Qué significa esto de pertenencia? Moisés, escribiendo, guiado por Dios mismo, le dijo al pueblo de Israel: entonces Moisés y los sacerdotes, de Deuteronomio 27:9, y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha, hoy te has convertido en el pueblo del Señor. He venido en las últimas semanas hablándoles acerca del propósito eterno, un tema que lastimosamente hoy en el mundo no se conoce, del cual el apóstol Pablo habló guiado por el Espíritu Santo, y muchos dijeron: no, es una cosa que no podemos entender. Tanto así que el apóstol Pedro tuvo que escribir en su carta y decir: nuestro hermano Pablo nos ha hablado muchas cosas con la sabiduría que Dios le ha dado, pero muchos han tergiversado eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hace algunas semanas estaba en una iglesia y un pastor empezó a decir: el propósito de Dios es que usted sea rico. Y yo me estremecí, yo dije: ese no es el propósito de Dios. La Biblia define que el propósito eterno de Dios es que usted y yo seamos su pueblo, seamos su familia. Ni siquiera el propósito eterno de Dios es la salvación. Ese no es el propósito eterno. La salvación es el medio que Dios mismo hizo para que pudiéramos llegar a su propósito eterno, y es ser su pueblo. Sin salvación no podemos ser el pueblo del Señor. Así que Dios bendecirá a aquellos que hacen parte de su pueblo. Eso significa pertenencia. Pero aquí debemos preguntarnos: ¿a quién le pertenezco? ¿Qué es lo que domina mi vida? ¿Qué domina mi mente? ¿Qué domina mis sentimientos? ¿Qué domina mis actitudes? ¿Qué domina mis comportamientos? ¿Qué domina mis palabras? Cuando tenemos una vida pecaminosa, la Biblia declara: ustedes son esclavos del pecado. Pero cuando nosotros, guiados por el Espíritu Santo, tomamos dominio sobre el pecado, entonces ahora somos parte del pueblo de Dios. Y dice la Biblia claramente, ampliamente, en muchos textos bíblicos, que cuando somos el pueblo de Dios, Dios nos da su Espíritu para que tengamos, entre otras cosas, dominio propio. El propósito eterno de Dios es ser su pueblo. Las bendiciones de Dios están preparadas para su pueblo. En ocasiones escucho a gente equivocadamente diciendo: Dios quiere bendecir a Colombia, Dios quiere traer prosperidad sobre Colombia. Eso no es cierto. Dios ya ha derramado, Dios ya ha decretado, Dios ya ha declarado, porque a propósito, el único que decreta es Dios, porque Él es el Rey. Él ya ha decretado la bendición para su pueblo. En segundo lugar, Dios nos bendice cuando somos obedientes. Dígale a la persona que tiene a su lado: en la obediencia está la bendición. En Deuteronomio versículo 10 del capítulo 27, y luego pasamos al capítulo 28, versículos 1 y 2, dice: obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿De dónde procede la bendición? De Dios. ¿Cuál es la causa de que Dios nos bendiga? Primero, le pertenecemos, pero le pertenecemos cuando somos obedientes. Un tema que hoy es escaso. Hoy estamos viviendo en una sociedad rebelde, en una sociedad que está movida por la anarquía. ¿Se han dado cuenta que inclusive los gobiernos de hoy propenden porque haya anarquía? Y esa anarquía está bajo el siguiente concepto: tiene que haber un libre desarrollo de la personalidad. Cuando ese concepto entra, entonces se trata de dibujar el concepto bíblico de Dios, y es: obedézcanme, cumplan mis mandamientos,
Sean fieles a mis preceptos. Seamos sinceros, ser obediente no es fácil. Casi siempre tenemos excusas para desobedecer. Hay cosas tan simples y tan sencillas como ir al médico porque nos sentimos enfermos, pero suspender el medicamento porque empezamos a sentirnos mejores. Los médicos nos dicen, cuando tengas una infección en tu cuerpo, y nos mandaron penicilina, por ejemplo, nos van a decir, al tercer día te vas a sentir bien, pero eso no significa que estés sano. Y nosotros simplemente como nos sentimos bien, como se fue la fiebre, entonces abandonamos el medicamento. Somos desobedientes en cosas tan simples, pero tan gloriosas como perdonar. Perdonar. ¿Sabes cuántos de nuestros corazones como pueblo de Dios están llenos de rencor? ¿Y sabías que ese rencor que tienes en tu corazón y que has justificado durante mucho tiempo se ha convertido en la llave que ha cerrado la bendición de Dios para ti porque no has querido perdonar? ¿No has querido perdonar a tu papá borracho que golpeaba a tu mamá? ¿No has querido perdonar a ese hombre que embarazó a tu mamá de ti y luego te abandonó? Y tú dirías, ¿por qué tengo que perdonarlo? Hay una sola razón, y es porque perdonar es un mandamiento del Señor, y Él sabe que sus mandamientos nos convienen. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que contarle todo a mi esposa? Siempre estamos preguntándonos los por qué como una manera de justificar nuestra desobediencia. Obedecer no es fácil, porque muchas veces el obedecer va en contra de nuestra autocomplacencia. Muchas veces deseamos sentir placer, paz y satisfacción, y como la sentimos decimos, no creo que sea necesario obedecer. En la obediencia está la bendición. También hay una causa bíblica para la bendición y es la fe. En Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Este tema de la fe es mucho más amplio, pero solamente quiero tocarles algo. La palabra fe en la Biblia procede de una palabra griega que es pistis, así como se escucha, P-I-S-T-I-S, pistis. La palabra pistis en griego es traducida en muchas Biblias como fe, pero también tiene un significado que puede ser complementario y mucho más poderoso, es fidelidad. Así que el concepto de fe significa que nuestro cariño y amor por el Señor es permanente. Fidelidad significa constancia en el amor. Permítame, le pongo un ejemplo. Muchos hombres y mujeres han cometido inmoralidad sexual en su matrimonio, han cometido adulterio en su matrimonio, porque por un instante su corazón, de donde procede el amor, se desvió de su pareja. Y se desvió por varias razones. Una de ellas puede ser que tenga un síndrome de carencia afectivo, puede ser que en el hogar no tuvo una buena relación con su mamá, puede ser inclusive que nunca ha satisfecho sus deseos como hombre en la persona que escogió como esposa. Puede ser también que un gusto le atrajo y le enredó su corazón. Por eso la Biblia dice, el que crea estar demasiado firme, cuidado, mire que no caiga. Hay cosas que pueden enredar los sentimientos, hay cosas que pueden enredar el corazón. Hay hombres que se han ido detrás de una mujer que no es su esposa por el olor del perfume. Ese perfume generó algo adentro. Y como el pecado aún habita en nosotros porque somos seres pecaminosos, redimidos sí, pero todavía somos seres pecaminosos, eso puede convertirse en una causa
que le lleve a la fornicación, al adulterio, a la inmoralidad sexual. Ahora bien, si este hombre ha pecado contra su esposa, si esta mujer ha pecado contra su esposo, en ese instante se rompió la fidelidad. ¿Por qué se rompió la fidelidad? Porque ese amor y ese cariño que tenían que ser constantes, tuvo una ruptura. Por lo tanto, aunque algún día él se arrepienta, aunque algún día él verdaderamente pida perdón, muestres con obras de justicia que ha cambiado, en la mente de ella todo el tiempo quedará un concepto y es, él no fue completamente fiel. Hubo un momento en el que la infidelidad tocó su vida. Ese es un proceso en el que ahora la pareja tendrá que trabajar. Si ella fue traicionada, entonces ella tendrá que hacer un proceso para perdonar lo que estábamos hablando ahorita. Porque si ella se quedará viendo a este hombre arrepentido toda la vida como un hombre infiel, no ha entendido lo que significa el lavamiento en la sangre. Sin embargo, hay que ser claros. Si hiciéramos en la hoja de vida de ese hombre o de esa mujer infiel un recorrido, tendríamos que decir, en algún momento fue infiel. ¿Por qué? Porque no fue completamente su amor, o en su amor no fue completamente constante. Hubo un fallo. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Bendito el hombre que confía en el Señor. Y es interesante que use 2 veces una palabra que repite, porque está hablando de bendito el hombre que confía en el Señor, es decir, en el momento presente, en este momento indicado. Pero después dice, no solamente confía ahora, puse mi confianza en Él. Observe que 2 veces habla de confía y confianza. El confía es ese momento en el que ya he puesto mi esperanza en Él, ya he puesto mi amor en Él. Pero la confianza hace referencia a ese recorrido y ese camino en el cual, andando con Cristo Jesús, siempre tendré mi confianza en Él. ¿Me estoy haciendo entender? Una cosa es lo que prometiste el día en que en el altar le dijiste a tu esposa, te amaré siempre, te respetaré, te cuidaré. Y otra cosa es enfrentar el día a día durante muchísimos años, enfrentando situaciones difíciles y diciendo, te seguiré siendo fiel. La fe trae la bendición de Dios por una razón. Dios se agrada cuando encuentra a alguien con fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo he visto gente recibiendo milagros de parte de Dios como bendición. Y quiero ser sincero, la fe de ellos ha estado más firme que mi certeza que Dios hará algo en ellos. Porque hay cosas que uno sabe que son imposibles. Eso es imposible, eso no va a pasar. Así que muchas veces como pastor yo les animo y les aliento. Tienes que estar convencido de lo siguiente. Si Dios no responde tu oración como tú estás esperando que Él te responda, Él seguirá siendo Dios. Y la gente empieza a decir, tranquilo pastor, yo tengo mi fe puesta en Él, yo confío en Él. Dios, yo sé que actuará en mi favor. ¿Y sabe qué pasa? Dios demuestra su bendición por la fe que esa persona ha puesto en Él. Hace algunos años le dije a una mujer, hijita, ese hombre no te conviene. No te conviene. Ella no era bautizada, él no era bautizado, de vez en cuando se congregaban en la iglesia. Le dije, ten cuidado. Y ella me dijo, tengo mi fe puesta en el Señor. Cuando ella me dijo eso, yo guardé silencio. Y dije, respetaré esa fe que ella tiene. Han pasado casi 8 años. Ahora están juntos. Todos los días ella tiene que enfrentar una tremenda lucha para poder sostenerse en el hogar. Pero ella lo está haciendo por una causa. Su fe está puesta en el Señor. Eso es suficiente. La otra cosa por la cual viene la fe o viene la bendición es por la gracia. En Hebreos capítulo 6, versículo 7 dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, mire esto, recibe bendición de Dios. ¿Tendría Dios la obligación de hacer que lloviera para que la tierra produjera? Esa no es una obligación de Dios. La lluvia cae porque Dios quiere. La lluvia cae por el concepto que nosotros en
nuestra fe llamamos gracia. Hay gente que le ha dicho a Dios, Dios, ¿por qué no desciende tu lluvia sobre mi cultivo? Pero hay otros que le han dicho al Señor, ¿sabes qué, Señor? Aunque mis maticas estén a punto de perderse, yo sé que si tú quieres, puedes enviar la lluvia. En esta iglesia hay un hombre riquísimo. Hace algunos años atrás, cuando él estaba empezando su vida económica, hizo un cultivo de flores. Y resulta que después del cultivo de flores vino el fenómeno del niño, un verano terrible. Y él todos los días se daba cuenta que ya ni siquiera por medio de tubería podía llevar el agua para que su cultivo pudiera tener el agua necesaria. Había hecho un pozo y el pozo estaba completamente seco. Una noche ya estaba acostado y él cuenta que salió al cultivo y en medio del cultivo se arrodilló y empezó a clamar al Señor. Señor, tú eres el que da la vida y si tú quieres, sé que puedes enviar lluvia sobre mi terreno. Estuvo varios minutos ahí orando, luego se entró y él dice que entró descansado sabiendo que Dios lo había escuchado. 3 horas después, en la madrugada, empezó a sentir sobre su teja de eternidad unas goticas, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Dios envió la lluvia para que él pudiera recoger su cultivo. Eso es gracia. La otra razón por la cual viene bendición de Dios es cuando diezmamos. Un tema que lastimosamente ha sido dañado como una mala enseñanza, ha sido dañado como una práctica, porque algunos se aprovechan de ella. Pero mire lo que Dios mismo ha dicho, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Observe que ya no es una bendición limitada, es hasta que sobreabunde. Quiero contarles algo que hace algunos días me pasó. Yo tenía un dinerito reservado para comprar una carnita que necesitaba en mi casa con mi esposa. Pero un hermano de la iglesia llegó un día y en medio de sus necesidades económicas, pues lo que hice fue que cogí un dinerito que tenía, él necesitaba resolver algo urgentemente y quiero pedirles esto. No piensen que yo estoy lleno de dinero para repartir. Por favor, no vayan a pensar eso. Si usted tiene necesidad, venga y oramos, pero por favor, no piense que yo estoy repartiendo dinero. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Así que contar esto con humildad y modestia. Él tenía una necesidad, entonces yo fui y hablé con mi esposa y mi esposa me dice, le dije, muñeca, ¿tú crees que del mercado que tenemos en la casa podemos compartirle a este hermano? Y ella me dice, sí, tenemos todavía unas cositas allá. Así que fuimos rápidamente a nuestra casa, empacamos unas cositas, la trajimos en una bolsita y le dimos a este hermano el dinerito que teníamos y también le dimos parte de nuestro mercado. Bien, yo me quedé un poco preocupado porque hasta ahí mi esposa sabía que le habíamos dado el mercado, ella no sabía que yo le había dado el dinerito. Ese día yo estaba supremamente tensionado. ¿Cómo voy a hacer para comprar la carne que necesitamos en casa? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios empezó a hacer algo especial. Ese día nos invitaron a cenar en una casa y entonces yo dije, prueba superada. Al otro día ella me dice, mi amor, ¿y entonces qué vamos a hacer hoy? ¿Quieres que nos programemos para que compremos la carnita? Y yo dije, oh Dios, yo le dije, bueno mi amor, está bien, vamos a ver cómo nos programamos. Me metí al baño y oré al Señor y le dije, Señor, ¿cómo voy a salir de este problema? Estamos en tus manos, por favor, ayúdame. Salí del baño y hubo una llamada, nos invitaron a almorzar. Luego otra familia nos invitó a cenar. Mire, estuvimos así 10 días. Y ella todos los días me decía, ¿y la carnita? ¿Y la carnita? Sí, mi amor, sí, la vamos a comprar. Después de 10 días, una hermana de la iglesia se me acercó y para darme un saludo, así como quien quiere disimular la cosa, llevaba un bitico ahí. Me dijo, quiero que aproveches esto para ti, para tu esposa. Dios te bendiga. Nadie tiene que darse cuenta. Por favor, no le digas mi nombre a nadie. ¿Sabe cómo se llama eso? Bendición. Bendición.
Ahora bien, ¿por qué pasa eso? Eso pasa por una razón. Nosotros creemos que la bendición es tener el dominio sobre toda situación en relación a nuestra economía. Bendición significa que Dios está cuidando de nosotros en todas las áreas. Inclusive cuando pone en el corazón de alguien, invita a esta persona a cenar, invita a esta persona a almorzar. Siempre que mi esposa y yo recibimos dinerito, lo primero que hacemos es apartar el diezmo para el Señor. Y tengo que decirle algo con total transparencia. Nunca el Señor nos ha abandonado. Porque aunque en mi casa no estaba la carnita, Él había preparado alimento en otros hogares para que mi esposa y yo tuviéramos sin que le estuviéramos pidiendo a alguien o quejándonos. Nuestras necesidades deben ser presentadas al Señor porque Él se acuerda de nuestras ofrendas. ¿Alguien puede decir amén ante esto? La otra causa bíblica por la cual Dios nos bendice directamente es por el amor a Israel, el amor al pueblo judío. Dios le hizo una promesa a Abraham. Esa promesa está en Génesis capítulo 12, versículos 1 y siguientes. Dice, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios le hizo esta promesa a Abraham. Pero esta promesa se fue extendiendo. Tiempo después Isaac le dio esta promesa a Jacob, porque era una promesa que venía con trascendencia familiar, venía con hilación histórica. Esta bendición está hoy sobre el pueblo judío. Y Dios ha dicho lo siguiente: quien bendiga al pueblo judío, yo lo bendeciré. Quien maldiga al pueblo judío, yo lo maldeciré. Ese es un asunto que sigue permanente, es fiel, es una ley establecida por Dios. Ahora piensen lo siguiente: ¿amamos nosotros a Israel? ¿Oramos por Jerusalén? Yo quiero pedirle algo. Ore como el apóstol Pablo decía que oraba por Israel. Él dice, yo oro por Israel para que sean salvos. Esa es la oración que tenemos que hacer. Miren, gracias al pueblo de Israel, es decir, a los judíos, tenemos la Biblia. Todas las personas que participaron, inspirados por el Espíritu Santo, en cada letra, en cada sílaba, en cada palabra, en cada frase, en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, en cada carta de este libro sagrado que llamamos Biblia, eran judíos, hacían parte del pueblo de Dios. En la Biblia nadie que fuera ajeno al pueblo de Israel escribió una sola sílaba. Todos los que tuvieron que ver con este escrito eran del pueblo de Israel. La Biblia dice que los patriarcas eran del pueblo de Israel. Inclusive la Biblia señala que el Señor Jesucristo era del pueblo de Israel. La mujer samaritana le dice, mire Señor, ustedes dicen que es en ese monte en Jerusalén donde debemos adorar, pero nosotros creemos que es acá. Y el Señor le dice, no mujer, estás equivocada. La salvación viene de los judíos. Luego hay una afirmación donde él dice, llegará el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán, sino que se adorará donde haya un espíritu fervoroso, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero la declaración del Señor Jesús fue muy clara, la salvación viene de los judíos. Ore por Israel, ore por el gobierno del Estado de Israel, pero sobre todo ore para que Israel tenga la salvación que ellos rechazaron. ¿Y sabe por qué rechazaron ellos la salvación? Porque Dios así lo había determinado para que nosotros, los gentiles, los que no éramos pueblo de Israel, tuviéramos la salvación. Algún día Dios va a cerrar la puerta y va a decir, hasta aquí entraron los gentiles. Y el apóstol Pablo declara, ese día, cuando entre el último de los gentiles, Dios salvará a su pueblo Israel. ¿Quieren ustedes la bendición que proviene de parte del Señor? Entonces recuerde, usted es pueblo de Dios, eso es pertenencia.
¿Quieren ustedes la bendición del Señor? Obedezcan. En la obediencia está la bendición. ¿Quieren ustedes la bendición del Señor? Pongan completamente su fe en Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes la bendición del Señor? Recuerden que esto es por gracia, esto no es porque lo merezcamos, es porque Él quiere. ¿Quieren ustedes la bendición de Dios? Diezmen. ¿Quieren ustedes la bendición del Señor? Amen a Israel, amen al pueblo judío. En las siguientes semanas veremos otras fuentes de bendición. Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque en realidad tú quieres bendecirnos a nosotros que somos tu pueblo. Señor, sinceramente, ¿quiénes somos nosotros para que nos hubieses llamado a esta salvación? Pero tú quisiste que este evangelio tuyo tocara nuestro corazón por medio de la palabra predicada por alguien. Y tú hiciste que esa palabra nos transformara por completo. Te damos gracias. Pero Señor, además esta mañana queremos pedirte todos como un pueblo, Señor, bendíceme a mí. Cada uno empiece a clamar al Señor y dígale, Señor, bendíceme. Bendice el trabajo de mis manos. Bendice a mi familia. Bendíceme cuando esté en la ciudad y cuando esté en el campo. Bendíceme, Señor, con la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza. Bendíceme, Señor, con tu favor y con tu gracia. Bendíceme poniendo el sello de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Bendíceme a mí, bendice a mi familia, bendice mis generaciones. En el poderoso nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén.